Señor. Hoy es un gran día, es el día del Señor. Es el día que su pueblo se reúne para adorar y bendecir su nombre. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Primero, siempre me gusta anunciar que estamos desde la iglesia del Nazareno Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California, para todos los que nos están viendo. Vamos a orar. Este es un tiempo que le dedicamos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Porque tu misericordia siempre ha estado sobre nosotros. Tu gracia, tu amor, tus cuidados. Por la multitud de tus piedades. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Que seas tú, Señor, el que reciba toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, todo nuestro amor, Señor. Recíbelo, Padre. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra viva ministrándonos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Dios. Glorificamos tu nombre, Padre. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Lucas. El libro de Lucas la vamos a leer en el capítulo 24, de los versículos del 44 al 49. Lucas, capítulo 24, del 44 al 49. Y antes de leerlo, para ponerlo en contexto, en esta porción de la palabra que vamos a leer era cuando ya Jesús estaba resucitado. Jesús ya había resucitado, ya se había aparecido a los apóstoles. Es más, ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma, algo así, un espíritu, y él les dijo que no temieran. Les dijo: miren mis llagas, miren mis heridas, soy yo. Y incluso él le dijo: ¿tienen algo para comer por ahí? Sí, tenemos pescado. Y desayunó o comió pescado. En ese punto es donde viene esta lectura. Entonces dice así la palabra del Señor, Lucas 24, del versículo 44 al 49. Hablando Jesús, dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Estaba aquí reafirmando la promesa del Espíritu Santo, pero en el versículo 47 dice: y en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hoy vamos a estar hablando de ese término, arrepentimiento. Venimos hablando de la fe, veníamos hablando de perseverar, veníamos hablando de ser diligentes. Hoy vamos a hablar de arrepentimiento. Son cosas que todas van conectadas. Entonces, vamos a continuar con nuestro servicio, con nuestra alabanza.
Ya pueden sentarse. Podemos decirle eso al Señor, tuyo soy. Y se lo decimos, ¿verdad? Tuyo soy. Pero cuando somos de alguien, le pertenecemos a alguien, tratamos siempre de agradarle, ¿verdad? Tratamos siempre de comportarnos como esa persona nos dice que nos comportemos. Y el Señor nos llama a eso, a obediencia. Podemos decirle al Señor, tuyo soy. Cantábamos también que Jesús, mi Salvador, qué hermoso es Cristo. Los cantos que son bien explícitos, que dicen el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, mi Salvador, esos cantos a mí me fascinan, porque no son ambiguos, no se lo podemos cantar a nadie más, sino nada más que a Él. Por eso me encanta ese tipo de cantos, donde expresamos y decimos el nombre de Cristo, Jesús, mi Salvador, mi Señor. Tuvimos nuestra lectura en Lucas 24, del 44 al 49, y vamos a leerlo nuevamente. Nuevamente les digo, esto es cuando Jesús da la gran comisión, después ya que Él resucitó, después que se le apareció a los apóstoles. En ese punto está Lucas. Los otros evangelios dicen más o menos lo mismo, pero a mí me gusta esta parte de Lucas porque tiene el tema específico para lo que vamos a tratar hoy. En el versículo 47 dice, y en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El arrepentimiento, somos llamados a arrepentirnos. Es un tema que hoy día no se predica mucho, pero que hace mucho tiempo atrás se predicaba mucho acerca del arrepentimiento. Es más, la Biblia habla una y otra vez, acercaos a mí, arrepiéntanse, desde el Antiguo Testamento, llamando Dios Padre al arrepentimiento al pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento llamándonos a nosotros su pueblo también, su pueblo escogido, su pueblo adquirido. Nosotros somos el pueblo de Dios adquirido a precio de sangre. Nos compró a precio de sangre. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos ido en oración al Señor? Hemos derramado nuestras lágrimas pidiéndole perdón por algún pecado que cometimos, por algún error, por alguna metida de pata, por lo que usted le quiera llamar, pero fue algo malo, y nos derramamos delante de Él pidiéndole perdón, pero al poco tiempo andamos en los mismos pasos. A usted le ha pasado, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, ¿cierto? Porque nosotros venimos en un proceso de santificación, un proceso de limpieza. Desde que comenzamos este camino, desde que andamos en este camino de Cristo Jesús, andamos en ese proceso, pero muchas veces nos ha sucedido, y sé que les ha sucedido porque a mí me ha sucedido. ¿Qué es lo que sucede entonces, hermano? ¿Por qué pasa eso? Si yo quiero andar bien siempre, pero a veces caigo. Y a veces sucede que caigo una y otra vez. El mismo Pablo dice, hay una ley que mora en mí. Hay una ley que tengo dentro. Y esa ley me hace que yo, queriendo hacer lo bueno, vengo y hago lo malo. El mismo Pablo lo decía. Y tenía esa misma lucha. En muchas ocasiones sucede que nosotros no nos hemos arrepentido de verdad, sino que tenemos algo así como remordimiento.
para dejar de hacer lo malo y caminar en lo bueno siempre, tenemos que arrepentirnos de verdad, de conciencia. Tiene que haber una transformación en nuestra vida. Entonces esa palabra la quiero traer hoy aquí a esta enseñanza porque venimos hablando de eso, venimos hablando de ciertas cosas que deben haber en la vida de cada cristiano, en usted y en mí. Lo primero es la fe. Hablamos de la fe hace 2 domingos atrás, y de el perseverar. También estuvimos hablando el domingo pasado. Hablábamos de ser consistentes en el Señor, en nuestras disciplinas espirituales. Y hoy vamos a hablar de este tema. El arrepentimiento es crucial en la salvación. Fíjense la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida del cristiano. Es crucial. Algo crucial es que es algo sumamente importante en la vida de cada cristiano, así como la fe, creo. Aquí tengo una moneda, ustedes la pueden ver, y para hacer gráficamente, para comprender gráficamente lo que es, cómo es importante la fe y el arrepentimiento en nuestra vida. Siempre que hablamos de fe y arrepentimiento estamos hablando de la misma moneda, pero que tiene 2 caras: la fe y el arrepentimiento. Alguien describía eso. Estamos hablando de fe y de arrepentimiento, estamos hablando de la misma moneda. Debe ser algo que va junto en la vida de cada cristiano. Alguien también, hay alguien muy importante, Moody. Ya habrán oído hablar de Moody, ¿verdad? Si no, si han oído hablar de Moody. Moody fue un predicador que existió por allá por los años 1830, finalizando el siglo, por allá del siglo XIX. Fue un gran predicador, un gran fundador de iglesia, un hombre de Dios que con su predicación, mucha gente, el Señor lo usó mucho para traer mucha gente a sus pies. Y Moody predicaba mucho acerca de esto, pero él decía, él daba otra ilustración diferente al de la moneda. Él decía: la fe y el arrepentimiento son las alas con las cuales nosotros volamos a los brazos de mi Señor. Un ala, la fe, y la otra ala, el arrepentimiento. Por eso, eso también, eso gráficamente nos dice, va junto, no lo podemos separar. Yo no puedo decir, creo en Cristo Jesús y lo acepto como mi Señor y Salvador, y seguir haciendo las mismas cosas. Tengo que arrepentirme, y entonces eso va a ir junto en la vida de cada cristiano. Entonces ya tenemos dos formas de graficarlo, con la moneda y como lo hacía Moody. Y muchos predicadores de esa época utilizaban esa forma de graficarlo, esa forma de explicarlo. Un ave con un ala no puede volar, ¿verdad? Si tomamos un pequeño pájaro y le dañamos un ala, pues no puede volar. Y eso nos explica claramente que para poder volar a los brazos de mi Señor Jesús, necesito la fe de creer en Él y el arrepentimiento de no estar haciendo lo mismo que hacía. Mire, 2 Corintios 5:17 lo dice muy claramente. Usted ese versículo quizás se lo sepa de memoria. 2 Corintios 2:17. ¿Qué dice 2 Corintios? Perdón, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacía quedaron en el pasado, y he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué me está hablando ese versículo? No está utilizando la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Pero lo está diciendo en otras palabras. De modo que si alguno está en Cristo, o sea que es cristiano, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cierto que sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ha cambiado su forma de vivir. Las cosas que hacía antes ya no las hace. Y todas las cosas son hechas nuevas. El arrepentimiento es otra forma de graficarlo.
El arrepentimiento es un giro de 180 grados, no de 360 grados, como dijo alguien. La circunferencia tiene 360 grados. Y si yo doy un giro de 180 grados, significa que yo estaba haciendo, mi vida la llevaba en este rumbo, haciendo cosas que no agradaban al Señor, dañando a mi familia, dañando a mis seres queridos, dañando a todo el que podía dañar. Hago un giro de 180 grados, es hacer esto, la mitad del círculo, y ahora mi vida tiene otro rumbo. Si doy uno de 360, quedo mirando para el mismo lado, ¿verdad? Esa es otra forma de decirlo. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados, cambiar el rumbo de mi vida que yo llevaba. La Biblia me habla en muchísimos versículos acerca de esto, de cambiar mi estilo de vida. En 2 de Crónicas 7:14, una vez hicimos una predica sobre este versículo. 2 de Crónicas 7:14, el Señor hablando en el Antiguo Testamento a su pueblo, ¿qué le dice? Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es eso? Cambiar el rumbo, arrepentirse. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Tiene beneficios el arrepentirse y de cambiar mi estilo de vida? Sí que lo tiene. No solo para mí, para mi entorno familiar, para mi entorno en la comunidad, para todas las personas, mi entorno en el trabajo, para todo mi entorno. No sabe el beneficio mío. En Mateo 3, del 1 al 2, ¿recuerdan cuando llegó Juan el Bautista predicando? Y ese sí que predicaba fuerte. Juan el Bautista, él sí les decía a los mismos fariseos: el hacha está puesta. Ese sí tenía una prédica dura y por eso no lo querían. ¿Qué dice? ¿Cómo comenzó a predicar Juan el Bautista? Como me cuenta Mateo 3, del 1 al 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante, en el mismo libro de Mateo, pero ya en el versículo 4, pero Jesús, predicando, Jesús, dice, ¿qué dice la palabra? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que usó Juan el Bautista, luego las usó Jesús. Y exactamente las mismas. La Biblia una y otra vez nos llama al arrepentimiento. Hace un momento le preguntaba a mi hermana cómo se decía arrepentimiento en inglés, y ella me dijo, y ya se me olvidó. Repent. ¿Lo dije bien? Repent. La Biblia nos llama al arrepentimiento una y otra vez. Ahora, este tema poco se habla en las iglesias ahora. El tema del pecado poco se habla en las iglesias ahora. El tema del infierno poco se habla de las iglesias, en las iglesias hoy día. Y por eso venimos tratando estos temas que todos van juntos y deben formar parte de la vida de cada cristiano. La fe, ser diligente, ser perseverante, el arrepentimiento. Y vamos a seguir. El próximo domingo lo quiero ver aquí otra vez escuchando las mismas enseñanzas. Eso no va para mí solo. En Lucas 5:32 dice el Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hechos 3:28. Después, para poner en contexto el versículo, después que hubo Pentecostés y Pedro
empoderado con el Espíritu Santo, se levanta y dice su primer discurso, ¿se acuerdan de la historia? Se convierten miles y llegan compungidos a los pies del Señor a través de la predicación de Pedro. Y le preguntan, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una y otra vez la palabra nos llama a eso. Segunda de Pedro 3:9. El hermano Juan sabe, se lo sabe Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros, por naturaleza, tendemos al pecado, por eso la Biblia una y otra vez nos llama a dejen ese camino. Nos lo puede decir con la palabra, usando la palabra exacta, arrepentimiento, o nos puede decir cambien su estilo de vida, conviértanse al Señor. Cuando el Señor dice vuélvanse a mí, ¿qué crees que está diciendo? Cuando el Señor una y otra vez le dice al pueblo de Israel en el libro de Jeremías, vuélvete a mí, ¿qué crees que está diciendo? Deja de hacer lo que estás haciendo y vuélvete a mis caminos, sin utilizar la palabra arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Dejar nuestro estilo de vida que llevábamos, hacer un giro de 180 grados en mi estilo de vida. No es fácil, no nos es fácil, porque es un proceso. Y los procesos requieren diligencia y requieren perseverancia. ¿Sí ve cómo todo va conectado? En los procesos. Y recuerdan el ejemplo creo que fue la vez pasada. Cuando inicia el año, inicia un proceso de bajar de peso. Es un proceso, porque tengo que hacer ejercicio, tengo que cambiar mi alimentación, es un proceso. Pero ese proceso lo iniciamos con muchas ganas. ¿Y quién no lo ha hecho? Pues se lo estoy diciendo por experiencia. Voy a cambiar mi estilo de vida, voy a cambiar mi alimentación, quiero ser sano, quiero bajar de peso, quiero que ya no tener presión alta, etcétera, etcétera. Eso es un proceso. Porque, ¿qué es un proceso? Algo que debe ser constante, cada día, cada día. Pero si no soy diligente y no soy perseverante, cuando llega febrero, adiós dieta, adiós ejercicio, adiós todo, y sigo lo mismo. Entonces el arrepentimiento también es eso. Eso también nos sirve para graficar lo que es el arrepentimiento. Ahora, en el diccionario, ¿qué encontramos que significa arrepentimiento? Tengo aquí en mis notas, la palabra arrepentimiento viene del término griego que significa un cambio en nuestra manera de vivir tras cambiar por completo nuestra visión y actitud con respecto al pecado y a la justicia. Un cambio. El arrepentimiento consiste en reconocer nuestro pecado y comprometernos a cambiar de dirección. Y ahora viene lo que les estaba diciendo un momento. En algunas ocasiones vamos en oración al Padre Celestial y sentimos dolor por algo que hemos hecho. Entonces el dolor, la culpa y el remordimiento acompañan el inicio del arrepentimiento. Pero usé dos palabras que a veces confundimos: remordimiento y arrepentimiento. ¿Sabe qué? Parece lo mismo, pero no es. Arrepentimiento, para otra vez seguir reforzando lo que es un cambio de mente y de actitud hacia el pecado y Dios, implica una transformación interna. Otra, lleva a confesar y abandonar el pecado y volverse a Dios, en Hechos 3:19. Así que
Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice en Hechos 3:19, hablando de arrepentimiento. Otra definición: es motivado por el deseo de agradar y obedecer a Dios. Otra más: conduce a un cambio de conducta permanente. Todo eso que dije tiene que ver con un arrepentimiento genuino. Ahora, remordimiento, entonces, ¿qué sería remordimiento? El remordimiento es solo un sentimiento de culpa y pesar por las consecuencias del propio pecado y no lleva necesariamente a un cambio. El arrepentimiento sí me lleva a un cambio, el remordimiento solamente es un dolor o una tristeza por la culpa o por las consecuencias de mi pecado, pero no me lleva al cambio. Yo pongo un ejemplo. Se ha visto cuando alguien toma mucho alcohol y después tiene el efecto de, en México le dicen la cruda, en mi país le dicen el guayabo, y tiene un efecto bien feo y se siente bien mal. ¿Y qué dice? No bebo más. Yo no sé si en México, pero en mi país sí sucede eso. No bebo más. Y el siguiente fin de semana, eso se llama remordimiento. Por las consecuencias de lo que hizo. ¿Y cuál fue la consecuencia? El malestar en el cuerpo. Y si ya viene por muchos años haciéndolo, cada vez el malestar es peor y se empieza a afectar su salud. Pero no hay un cambio en su vida. Otra definición de remordimiento: puede ser motivado por miedo al castigo o deseo de evitar consecuencias negativas. Otra: no implica necesariamente el abandono del pecado, solo lamenta sus efectos. Otro: es temporal y pasajero, no conduce a un cambio real de actitud. Un ejemplo: Judas. Si se acuerda de la historia de Judas, ¿verdad? Él vendió a Jesús unas monedas de plata, unas piezas de plata, y cuando vio las consecuencias de su pecado, fue y arrojó las piezas de plata delante de los sacerdotes y salió y se ahorcó. O sea, él tuvo un inicio, dio los primeros pasos, ¿sabe? Porque hay que aclarar, el remordimiento es el primer pasito para arrepentirme, ¿sabe? Pero no me puedo quedar en el primer paso, tengo que seguir en la transformación de mi vida. Entonces él tuvo remordimiento por las consecuencias de su pecado y fue y se ahorcó. Pedro, ¿qué sucedió con Pedro? Pedro negó a Jesús, ¿recuerdan? Es más, lo identificaron, dijeron: tú andabas con él. Es más, tú hablas como ellos, le dijeron. ¿Y qué dijo él 3 veces? No lo conozco, yo no lo conozco, a ese tipo yo no lo conozco. ¿Cuántas veces con nuestras actitudes decimos: no conozco a Jesús, siendo que vive en mi corazón? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió con Pedro? Cuando estaba en el patio del sacerdote y que habían capturado a Jesús, su mirada se cruzó con la de Jesús. Y dice la palabra de Dios textualmente: y lloró amargamente. O sea, sintió ese dolor, sintió ese arrepentimiento dentro de sí, pero él no fue y se ahorcó. Él siguió dando los pasos. Primero vino el paso del remordimiento, luego el paso del arrepentimiento, y siguió avanzando, transformando su vida. Entonces, sí es un arrepentimiento genuino. Y vemos la historia como 2 hombres que caminaron con Jesús terminaron muy diferentes y cometieron, se podría decir, el mismo error. Ambos traicionaron al Maestro, pero uno no fue capaz de derramarse delante del Maestro, pedirle perdón, arrepentirse y cambiar el rumbo de su vida. Vino y cometió el peor error: ahorcarse, quitarse la vida.
Pedro sintió ese dolor, lloró amargamente, se arrepintió, pero su vida cambió. Su vida dio un giro de 180 grados y llegó a ser un hombre muy utilizado por el Señor. Usted y yo queremos ser utilizados por el Señor, pero con muchas ganas, ¿sí o no? ¿Por qué? Por un lado, porque ya conocemos al Señor y quiero permanecer en Él. Por otro lado, porque tenemos muchos familiares que no conocen del Señor. Y a través de mi vida, a través de mi testimonio, dejándome usar por el Señor, yo quiero que ellos también lleguen. ¿Cierto que sí? Entonces tenemos que proceder a un arrepentimiento genuino. Ya sabemos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿verdad? Que son cosas diferentes. Sí podríamos decir que el remordimiento es el primer pasito. Me dolió, pero no me quedo ahí. Debo continuar en esa transformación para que mi vida sea diferente. En resumen, el arrepentimiento es un cambio de corazón, mientras que el remordimiento es solo un sentimiento pasajero de culpa. Solo es un sentimiento pasajero. El proceso de arrepentimiento comienza cuando el Espíritu Santo me da convencimiento de pecado, porque Él es el que da convencimiento de pecado. La palabra de Dios me lo dice así claramente. El Espíritu Santo es quien da convencimiento de pecado. Por esa razón yo debo permanecer en Él, porque a través de Él me va dando luz. El domingo pasado decíamos que el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios me va alumbrando, la palabra de Dios me va limpiando. Pero ¿cómo hago para que me limpie? Pues tengo que ir a ella. Alguien que nunca ha leído la Biblia, que nunca ha ido a una iglesia, llega a la iglesia, acepta al Señor como su Señor y Salvador, no conoce nada. Usted se puede acordar, y yo me puedo acordar, mis primeros pasos en el Evangelio, yo no sabía nada. Hay una historia, yo tengo una historia, ¿no? Ya me sentaba en las primeras bancas, porque al principio me sentaba de último, pero ya me sentaba en las primeras bancas porque empezaba a tener sed de aprender del Señor. Pero yo no sabía dónde estaban los libros de la Biblia, no sabía cómo se llamaban. Sabía que Génesis era el primero y Apocalipsis era el último, pues yo no sabía más nada. Y miren, ese día el pastor iba a predicar acerca del libro de Hebreos. Y no me acuerdo qué capítulo, pero me acuerdo que era el libro de Hebreos. Y dice el pastor: vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Y mi mente, mi mente muy lógica, dijo: Hebreo debe ser el Antiguo Testamento, porque ellos eran los que andaban por el desierto. Y empiezo a buscar Hebreos al principio de la Biblia, y el predicador me estaba mirando y inmediatamente se dio cuenta: este no sabe ni por dónde queda el libro de Hebreos. Claro, para los que no saben, el libro de Hebreos queda en el Nuevo Testamento. Si yo le digo a usted: búsqueme el libro de Hebreos, y me abre por aquí, por donde está Éxodo, ya yo sé que no sabe. Ese era yo. Pero a medida que fui estudiando, aprendí que el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento. Pero a medida que fui estudiando, la palabra me fue dando luz. Entonces traigo nuevamente el ejemplo. La persona cuando llega a la iglesia y acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, él no sabe nada. Y entonces comienza a aprender. Y dice la palabra de Dios: no robarás. Dice: oh, si robaba, ya sabe que eso no lo debe hacer. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y andaba por ahí calentándole el oído a las esposas de los amigos,
ya sabe que eso no lo debe hacer, ¿verdad? Y si sigue leyendo, la Biblia le va trayendo luz y comienza a limpiarlo. Porque cuando uno anda en el mundo, uno se ve a sí mismo limpiecito. ¿Sí o sí? Y la palabra de Dios es la que me va diciendo, tienes que limpiarte de esto, de esto, de esto. Eso se llama purificación, me va purificando. Purificarme. ¿Quién me purifica? Dios a través de su palabra me va purificando. Y me va llamando a santidad. Purificar es limpieza y santidad es apartado. Usted y yo somos santos porque somos apartados para Dios. Por eso nosotros no tenemos ídolos delante de nosotros, porque somos apartados para Él, solo para Él. Dios es un Dios celoso. ¿Usted sabe lo que es celoso? Así que el arrepentimiento es eso, mis queridos hermanos, un cambio. Los términos fe, que es creer, y arrepentimiento se refieren a la conversión y puede ser usado de manera indistinta. Esto quiero que nos quede clarito. La fe y el arrepentimiento pueden ser descritos como dos caras de una misma moneda, pero está hablando de la misma moneda, ¿cierto? Lo explicaba hace un momento. Las dos cosas, la fe y el arrepentimiento, son imprescindibles para la salvación. Entonces, en algunos casos, como Jesús y Pablo, hablaban de arrepentirse. Pero Juan, el apóstol Juan, hablaba más que todo de creer. Pero significan prácticamente lo mismo, porque como explicaba, van unidos. ¿Sí me explico? Como la moneda, que tiene dos caras, pero es una moneda. Un ejemplo. Cuando Pablo y Silas, ¿se acuerdan de la historia de Pablo y Silas? Pablo y Silas habían sido encarcelados. Entonces, esa historia está en el libro de Hechos, ¿verdad? Pablo y Silas habían sido encarcelados y estaban en el cepo y estaban encerrados en una cárcel. Entonces ellos, y esto nos llama a alabar al Señor en las malas situaciones y en las buenas, entonces de ellos, a medianoche, comenzaron a cantar alabanzas. Si usted no sabe la historia, pues yo se la estoy recordando. De pronto hubo un temblor fuerte. Los cimientos de la cárcel fueron estremecidos. Y la cárcel se abrió. Y las cadenas se abrieron. Entonces el carcelero se dio cuenta de esto y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Y él intentó matarse. ¿Por qué intentaba matarse? Porque los carceleros en esa época, en la época del Imperio Romano, si un carcelero dejaba escapar un preso, pagaba con su vida y la de su familia. Entonces fíjense la gravedad. El carcelero que dijo, pues yo me mato antes que me maten. ¿Y qué le dijo Pablo y Silas? Pablo le dijo, no hagas tal cosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cree, implícito, cree y arrepiéntete. Porque si no, no podrás volar a los brazos del Señor. Si ve, cuando la Biblia habla de creer y cuando la Biblia habla de arrepentimiento, está hablando del mismo tema. Está hablando de lo mismo. Así que, mis hermanos queridos, ¿qué fue la lectura que tuvimos en Lucas 24, 44 y 49? Precisamente en el versículo 47. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados. Solamente si nos arrepentimos seremos perdonados, porque si no nos arrepentimos vamos a seguir haciendo lo mismo. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo y usted y yo estamos en Cristo, nueva criatura somos. Si estamos luchando con algo,
hago para deshacerme de ese pecado que una y otra vez me hace caer? Y yendo a los pies del Señor, una y otra vez, así como cae una y otra vez, tiene que regresar una y otra vez y pedirle al Señor, pedirle, usted y yo, pedirle que me dé las fuerzas a través de su Santo Espíritu para yo poder vencer, porque a veces con nuestra fuerza no vamos a poder. La salvación es por gracia y eso viene del Señor. Su Santo Espíritu nos va a fortalecer para vencer, y usted y yo venceremos en el nombre de Cristo Jesús. Si estamos luchando con algo que me sigue molestando y sigo cayendo, porque usted y yo queremos dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Eso se da a través de un proceso, y ese proceso indefectiblemente, o sea que no lo podemos quitar de la ecuación al Señor y al Espíritu Santo de Dios. Estamos practicando nuestras disciplinas espirituales. Estamos yendo, así sea un ratito cada mañana, a los pies del Señor. Estamos siendo diligentes en la lectura de la palabra. Estamos siendo perseverantes en las disciplinas espirituales, teniendo fe en mi Señor, como lo cantábamos ahora, en mi Salvador. Si lo estamos haciendo, vamos por buen camino. No se desanime, hay que seguir siendo perseverantes, pero nuestra vida tiene que dar un giro de 180 grados y dejar de hacer las cosas que yo hacía. No puedo seguir lo mismo. Hemos sido llamados al arrepentimiento. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre Santo, tu palabra dice que si alguno está en Cristo, y aquí estamos en Cristo, cada uno de nosotros estamos en ti. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos nueva criatura, hechura tuya. Así que las cosas viejas, las cosas que yo hacía, debo dejarlas atrás, porque tú todo en mi vida lo has hecho nuevo. En ti soy nueva criatura, Señor, y quiero que esa verdad se afirme en mi vida. Ayúdame a llevar cada una de esas cosas de las que yo me arrepiento, pero nuevamente caigo, y que vendría a ser un arrepentimiento no genuino. Ayúdame a llevarlo a la cruz del Calvario y clavarlos allí. Y que tú me des fortaleza a través de tu Santo Espíritu para ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como dice tu palabra. Sin ti nada soy. En mis fuerzas no lo puedo, pero tú prometiste estar conmigo hasta el último día. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio y porque un día te acordaste de mí. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Pero
de amor, lleno de perdón para todo aquel que se arrepiente. Él no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Oh, no hay un Dios como nuestro Dios. Eso usted lo puede expresar, lo puede cantar, porque es verdad. Un Dios lleno de amor y de promesas para usted y para mí. Pero tenemos que volvernos a Él con todo nuestro corazón. Tenemos que dar un giro de 180 grados a nuestra vida. Hermano, yo lo voy dando poquito a poco. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Y sí, es verdad, es un proceso. Porque cuando venimos al Señor, venimos envueltos en un montón de malas costumbres y de malos hábitos, los cuales Él nos va limpiando, como decía, pero su palabra tiene que ir limpiándome. Anuncios. Aquí tenemos, ¿a quién le gusta jugar el bunco? Es divertido, ¿verdad? Bueno, el viernes 3 de noviembre, el viernes 3 de noviembre de 6 a 8:30 puede venir. Aquí están invitados hombres, mujeres, niños. Pueden venir. La idea es que usted pueda, si tiene la posibilidad de traer a alguien, a un amigo, que a través, porque la idea no es que se vuelva un experto en bunco, sino es una forma de traerlo a la iglesia y ver cómo nos tratamos y empezar a encaminarlos en los caminos del Señor. Podrá decir alguien, pero es un juego. No, es una estrategia. Hay estrategias de partidos de fútbol, hay estrategias del bunco, hay estrategias de hacer manualidades, hay estrategias para traer a alguien y que empiece a integrarse a la iglesia. A ver, en la mayoría de los casos, cuando le decimos a alguien, te invito a la iglesia, siempre hay un rechazo. Esta semana que estaba llamando a las personas de Angel Tree, a la primerita persona que llamé, que está en la lista, cometí el error de decirle, te llamo de parte de la iglesia, me colgó. Entonces me tocó llamarlo de 3 días y cambiar la estrategia. Entonces sí me prestó atención. Ya. Entonces, por eso ahora nosotros tenemos que usar estrategias. El mensaje es el mismo, ese sí no cambia. Las estrategias sí pueden cambiar. Entonces aquí tenemos una estrategia. Aquí hay una lista, se puede anotar. ¿Más anuncios? No hay más anuncios. Vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor. Y no olvide meditar en las diferentes enseñanzas que se vienen dando, y fíjense que todas van unidas a tratar de transformar nuestra vida en una mejor persona, caminar mejor con el Señor. Fe, diligencia, perseverancia y hoy vimos arrepentimiento. Padre Santo que estás en los cielos, que estás aquí con nosotros y que estás en todas partes, porque tú eres Dios omnipresente. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y hoy, como pudimos ver, una y otra vez nos llama a que seamos transformados, que dejemos de hacer las cosas que hacíamos, que volvamos a ti como ese hijo pródigo y tú nos vas a recibir, que procedamos al arrepentimiento. Oh Santo de Israel, gracias por la paciencia, por ese gran amor que tienes con cada uno de nosotros, y tú quieres que todos, cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Tú no quieres que nadie se pierda, que todos lleguemos a tus pies. Gracias, Señor, porque llegamos a tus pies con muchos errores, muchos malos hábitos, y tú a través de tu palabra nos vas limpiando y nos vas apartando para ti. Ponemos esta semana en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.